Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a este inicio de semana, donde el día de hoy vamos a ver repaso de la teoría de el primer intermedio del segundo parcial. Y el miércoles vamos a ver la práctica. El viernes vamos a tener sesión de consejo técnico escolar. Por lo tanto, no hay actividades escolares con ustedes, pero sí examen. Los exámenes empiezan desde el martes hasta el lunes y el lunes 16 creo que es, el lunes, el lunes 14 es cuando vamos a tener el examen de física. Por lo tanto, lunes y miércoles repaso, el viernes no hay actividad más que examen de los que les toca y el lunes examen de física. Muy bien. Entonces, procedo a compartir la pantalla para iniciar con el repaso. Va a ser a partir de la página 70 del capítulo 9 hasta el capítulo 11 que termina en la página 95. Hasta máquinas, fuerzas en máquinas simples, que es el capítulo 11. El capítulo 9, fuerzas de fricción y fuerzas de empuje. Y el capítulo 10, fuerzas y movimientos, lo que es primera, segunda y tercera ley de Newton. Bien, vamos a iniciar con toda la teoría y el miércoles ya vemos la práctica, o sea, los problemas referentes principalmente a la segunda ley. Bien, fricción y fuerza de empuje. Nosotros ya hicimos varias actividades donde ya vimos que la fricción es la fuerza que impide o se opone al movimiento relativo de dos superficies en contacto, como tenemos aquí el ejemplo de la moneda en una hoja, donde pues ahí al tratar de mover la hoja de manera lenta, pues la moneda se va con la hoja. Eso debido a la fuerza de fricción. Si lo hacemos rápidamente, vencemos esa fuerza de fricción y la moneda pues se quedará y la hoja no la traeremos nosotros. Entonces, dependiendo de la fuerza que nosotros pongamos, podemos vencer esa fuerza de fricción. Luego ya hicimos algunas actividades donde estuvimos poniendo a prueba dicha fuerza de fricción. Vimos también las desventajas y ventajas de la fuerza de fricción, en la cual comentábamos que sin ella, pues la vida sería difícil porque nos estaríamos resbalando a cada rato, como si estuviéramos en una pista de hielo o en un piso mojado con jabón y sucederían pues muchos accidentes. Luego vimos aquí algunas actividades para señalar la fuerza de fricción. Y luego ya vimos fuerza de empuje. Fuerza de empuje es una fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido y se produce debido a que la presión de cualquier fluido en cierto punto depende principalmente de la profundidad a la que se encuentre. Esto es, a la cantidad de fluido que tenga encima. Entonces hicimos esta actividad donde un globo desinflado pues se podía sumergir fácilmente en un fluido. Un globo inflado ya no se puede sumergir tan fácilmente, tenemos que emplear una mayor cantidad de fuerza y bueno, pues aquí vienen las actividades que se lograron al respecto. Luego vimos que no hay materiales flotantes, que esto no depende de la naturaleza del material, sino que depende de la forma en la que nosotros
pongamos ese material. Y pusimos el ejemplo, pues, de una plastilina, ¿verdad? Un trozo de plastilina se hunde fácilmente en un recipiente con agua, pero si la moldeamos y hacemos un barquito, una balsa, entonces esa forma le permite tener más contacto con la superficie, que se aligera la carga en cada punto de la superficie del fluido y por lo tanto tiende a flotar, porque la fuerza de empuje en este caso es mayor a la del barquito ya formado con la plastilina. Entonces, fuerza de empuje y fuerza de fricción pues son elementos muy importantes para poder vivir sin problemas y evitar accidentes. Aquí tenemos nosotros otra actividad donde vimos cómo podemos medir o bien observar a qué se debe o que existe la fuerza de empuje. Teniendo aquí un globo marcándolo de tal manera que cuando le ponemos agua, pues por el peso del agua, entonces esta distancia aumenta y por lo tanto es la existencia de la fuerza de empuje. Y que cuando tratamos de sumergirlo en un recipiente con agua, entonces esta distancia tiende a su posición original. Posteriormente hicimos lo mismo, pero ahora con una naranja, donde la naranja al ponerla en un recipiente con agua, pues flota debido a la cáscara que hace la función de carcasa o de barco o de balsa y que lo de adentro pues lo puede flotar. Es como si nosotros nos subiéramos a un barco y no se hunde. Bueno, pues lo de adentro de la naranja no se hunde gracias a su cáscara, ¿no? Si quitamos la cáscara y ponemos lo que está dentro de la naranja en el agua, entonces sí se hunde porque pues ya no tiene ese efecto de carcasa para que pueda flotar. Entonces, aquí, déjenme que me deje aquí maniobrar. Y bueno, y finalmente en este capítulo lo que hicimos fue, pues, en una tarea, aplica tu aprendizaje, una manzana cuyo peso tiene 2 newton flota en el agua. ¿Cuánto pesa el agua que desaloja? Pues lo mismo. ¿Y cuál es la fuerza de empuje? 2 newton también. Y así estuvimos pues aplicando lo que es la fuerza de fricción y la fuerza de empuje. La fuerza de fricción recordamos que es contraria, que es en la misma dirección pero en sentido contrario a la fuerza que vayamos a aplicar principalmente. ¿Ok? Pasando al capítulo número 10, que son fuerzas y movimientos. En este caso, bueno, llegamos a lo que es la primera y segunda ley de Newton, donde tenemos nosotros que primero conocimos a Isaac Newton, todos sus logros, sus inventos, sus investigaciones, etcétera, y que al ver las leyes observamos que la primera ley de Newton se llama la ley de la inercia. Y dice, sin acción de otros cuerpos, un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento. También se puede leer al revés, diciendo que la ley de la inercia, todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento mientras no exista un agente externo que lo modifique. Y aquí se vienen algunos conceptos como vector, que es una magnitud física definida en un sistema de referencias que tiene magnitud, dirección y sentido. O sea, es la forma de representar una fuerza donde además de lo que comenté, pues tiene un punto de aplicación. Inercia es la propiedad de los cuerpos de resistirse al cambio de su estado de movimiento o reposo.
Es como el efecto de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, bueno, pues es la que se opone a la fuerza que vayamos a aplicar y eso pues se le conoce como inercia, propiedad de los cuerpos de resistirse al cambio de su estado de movimiento o de reposo. Y para eso, bueno, se necesita el conocimiento de la masa, que es la medida con lo que vamos a medir dicha inercia. También observamos que ya si un cuerpo tiene un peso de 1 kilogramo, bueno, pues aquí en el Centro Nacional de Metrología de Querétaro tenemos el patrón mexicano de masa, que es una réplica del original que está en Londres, Inglaterra. Y a raíz de esto, pues se inventaron las básculas, las balanzas, para poder medir la cantidad de masa que tiene un cuerpo. Luego, en conceptos de inercia, pues vimos también nosotros las ventajas que nos ayuda con esto y una aplicación es el cinturón de seguridad de los carros. Esto nos ayuda precisamente a evitar muchos accidentes. Y posteriormente pasamos a lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se le conoce como la ley de la aceleración y dice lo siguiente: la aceleración que tiene el cuerpo debido a la acción de una fuerza es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y de aquí sale la fórmula: aceleración es igual a fuerza sobre masa. Queriendo decir con esto que si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Si aumenta la masa, disminuye la aceleración. Y viceversa. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Y si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Eso es lo que significa lo que es la ley de directamente proporcional o inversamente proporcional. De la fórmula de la segunda ley de Newton, bueno, pues al despejar la fuerza, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Y si nosotros multiplicamos 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado, que es masa por aceleración, obtenemos una unidad que se llama kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esta unidad de kilogramo metro sobre segundo cuadrado se le conoce con el nombre de Newton, gracias a su inventor. Entonces, un Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Para la aplicación de esta segunda ley, tenemos nosotros varios problemas que vamos a ver nosotros el próximo miércoles, donde vamos a calcular la aceleración, la fuerza y la masa de un objeto en diferentes circunstancias. Todo esto lo vamos a repasar el próximo miércoles. Y bien, luego viene otro concepto que se llama fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si van en el mismo sentido se suman, si van en sentidos opuestos se restan. Aquí vimos un ejemplo donde dos jóvenes están empujando un auto. Entonces, en este caso, las dos fuerzas se suman. 60 más 80, 140. Pero si estuvieran del lado opuesto a alguno de ellos, o sea, uno empujando y el otro del otro lado, entonces se tendrían que restar. Actuaría como una fuerza de oposición o fuerza de fricción y se restarían 80 menos 60, serían 20 newton. Y con eso aplicamos la segunda ley de Newton, que es aceleración igual a fuerza sobre masa de la fuerza resultante. Muy bien.
Luego, posteriormente, hicimos aquí un ejercicio donde precisamente aplicamos la fuerza resultante, donde tuvimos que restar primero las fuerzas, la fuerza para jalar la caja y la fuerza de fricción, y posteriormente con los kilogramos calcular la aceleración o la fuerza resultante en este caso, ¿no? Aquí dice cuál es la fuerza resultante, ya la habíamos calculado, y luego la aceleración correspondiente. Posteriormente hicimos problemas al respecto que los vamos a repasar el próximo miércoles. Y luego pasamos ya por último de este capítulo a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción. Y dice, a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Con esto lo comprobó a través de varios experimentos. Uno de ellos es jalando un resorte y que el resorte pues hace una fuerza contraria de reacción tiende a llegar a su posición original. Es muy fácil de comprobarla y bueno, pues aquí viene alguna explicación más al respecto sobre la acción y la reacción. Y aquí hicimos algunas actividades en donde dos jóvenes se empujaban de la misma masa y luego jóvenes con diferente masa, ¿qué ocurría al respecto? Posteriormente hicimos otra actividad de la báscula de baño y el palo de escoba y algunas preguntas por ahí que nos hacían al respecto para poder calcular, poder identificar las diferencias de por qué sucede una cosa con respecto a la otra. Y finalmente, como en cada capítulo, tenemos aplica tu aprendizaje, donde en este caso, bueno, pues vienen algunos problemas, sobre todo de la segunda ley de Newton, donde vamos a calcular aceleración, fuerza y masa, dependiendo de lo que el objeto esté realizando. Y para finalizar el repaso, pues vimos el tema de fuerzas en máquinas simples. Aquí vimos, por ejemplo, como tarea, como actividad de investigación, cómo funciona un bimbalete, que es un artefacto para sacar agua de un pozo o de un río, en este caso, y que las máquinas simples, pues son artefactos que permiten efectuar algún trabajo cambiando la magnitud o la dirección de la fuerza empleada. ¿Y qué artefacto es cualquier objeto fabricado con cierta técnica para desempeñar alguna función específica? Y sobre todo para facilitar, que nos ayude a facilitar la actividad. Empezamos viendo la palanca, que es una barra rígida que se apoya y puede girar sobre un punto de apoyo y sirve para levantar cuerpos pesados o superar alguna otra fuerza. El uso más común de una palanca es tratar de mover una piedra o algún objeto pesado con una barra, con un punto de apoyo y haciendo la función, el movimiento conocido como el movimiento de palanca, pues podemos lograr mover ese objeto. Y aquí nosotros tenemos la representación de una palanca donde tenemos un punto de apoyo o fulcro y tenemos una fuerza aplicada, una fuerza que se va a aplicar y una fuerza por vencer o peso del objeto que queremos levantar. Interviene las distancias del punto de apoyo hacia la fuerza y hacia el peso. Y aquí pues viene establecer una condición de equilibrio. Y para establecer una condición de equilibrio, bueno, pues necesitamos un concepto nuevo que se llama momento de fuerza. Momento de fuerza, esta página que no me deja maniobrar. Bueno, aquí tenemos nosotros la representación de una barra y nosotros tenemos que lograr una condición de equilibrio.
También comentamos que la fuerza aplicada también se le llama potencia y se le llama también esfuerzo. Entonces, cuando yo digo fuerza aplicada, potencia o esfuerzo, me estoy refiriendo a lo mismo. Cuando yo menciono fuerza a vencer, resistencia o carga o peso, entonces se refiere también a lo mismo en este caso. Aquí tenemos sinónimos de fuerza aplicada y de fuerza a vencer. Entonces, hicimos por ahí una actividad donde logramos obtener la condición de equilibrio. Momento de fuerza es igual al producto de la fuerza y la distancia perpendicular entre el punto de apoyo y la recta que tiene la dirección que pasa por el punto de ataque de la fuerza. Entonces, momento de fuerza es igual a fuerza por distancia, Newton por metro, y que en este caso, para este concepto, no tiene un nombre especial y simplemente es una multiplicación de unidades, Newton por metro. Posteriormente vamos a ver para otro concepto que este producto pues sí tiene una unidad y un nombre, pero para el caso de momento de fuerzas no lo tiene. Entonces, la condición de equilibrio será fuerza por su distancia al punto de apoyo igual al peso por su distancia al punto de apoyo. Y aquí hicimos algunos ejercicios sobre monedas. Por mencionar uno, 3 monedas a 3 metros es igual a 3 por 3, 9. Tenemos que lograr la condición de equilibrio en la siguiente. Y para lograrlo, pues sería obtener, poner una sola moneda a 9 metros, porque 9 por 1, 9, o 9 monedas a 1 metro, para que 9 por 1 pues me dé 9, ya que acá había 3 monedas a 3 metros, 3 por 3, 9. Perfecto. Luego ya vimos nosotros que es que hay palancas de primera clase, de segunda y de tercera. La palanca de primera clase es la más conocida, es la cuña de un martillo, o sea, el comúnmente llamado sacaclavos. El sacaclavos, que es la parte de atrás del martillo, que es una cuña, con esa, al hacer el movimiento de palanca, pues obtenemos sacar el clavo con menor fuerza y con mayor facilidad. Y esto es una palanca de primera clase. Si el martillo lo utilizo como tal y golpeo un clavo, entonces esta ya se convierte en una palanca de tercera clase. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso. El martillo puede ser una de primera clase con el sacaclavos o una de tercera clase con el martillo. Luego vimos segunda clase, una palanca de segunda clase. Bueno, pues tiene su punto de apoyo en un extremo, en el otro extremo tiene la fuerza aplicada y en medio va el peso. Y el ejemplo más común es la carretilla, observando que en la rueda está el punto de apoyo, en las manijas está donde se va a aplicar la fuerza y adentro de la carretilla es el peso a vencer. Ahora, una palanca de tercer grado es como la de segundo, pero las fuerzas se invierten. La fuerza que estaba hacia arriba, pues ahora se va hacia abajo, perdón, se invierte todo. Aquí el peso se va al extremo y aquí ya habíamos comentado que en lugar de F es W, aquí corrijan, aquí es el peso a vencer y aquí es la fuerza que se va a aplicar. Y el punto de apoyo. Y el ejemplo más común está acá abajo, que es el brazo de una persona. El codo, en este caso este sería el codo, todo esto sería el brazo y acá estaría la pesa que nosotros queremos levantar. Entonces tenemos que hacer una fuerza vertical y hacia arriba, levantando el brazo para poder levantar la pesa. Y esto pues se observa
en la figura que está aquí abajo. Nuevamente aquí el codo, punto de apoyo fulcro, peso, que es lo que tenemos a vencer, y esta sería la barra donde aplicamos la fuerza vertical hacia arriba para levantar la pesa. Entonces, esta es una palanca de tercera clase, así como el martillo. Esto lo usamos para levantar, el martillo lo usamos para clavar. Entonces, serían máquinas de tercer grado. Luego pasamos a lo que son las poleas. La polea está formada por una rueda con un aro plano, con surcos para conducir una correa o cuerda, y una cuerda o cadena con la que se puede elevar un cuerpo pesado. Vimos aquí que tenemos dos tipos, polea fija y polea móvil. Una polea fija simplemente me ayuda a levantar con mayor facilidad, aplico la misma fuerza, no hay ventaja mecánica, pero es mejor jalar que cargar. Y en cambio la polea móvil sí tiene una ventaja mecánica porque empleamos la mitad de la fuerza, empleamos como fuerza la mitad de su peso. Entonces utilizamos la mitad. Si queremos levantar aquí una caja de 100 newtons, entonces aplicamos una fuerza de 100 newtons en la polea fija. Pero si en la polea móvil queremos levantar 100 newtons, aplicamos una fuerza de 50 newtons. Y así estuvimos nosotros realizando actividades. Ya no sé qué pasó aquí. Me regreso. Y estuvimos realizando pues varias actividades al respecto, ¿no? Aquí mencionábamos si eran del mismo peso que era lo que pasaba, se lograban equilibrar y quedaban precisamente a la misma distancia. Luego vimos lo que es la ventaja competitiva, lo que mencionaba, es una magnitud dimensional que indica cuánto se amplifica la fuerza aplicada usando un mecanismo. Una máquina simple, una herramienta para contrarrestar una carga de resistencia. Y habíamos comentado que la fuerza aplicada en una polea móvil es igual a la mitad de su peso. Por ahí dejamos una actividad extra para los que quieran un punto adicional. Bueno, pues pueden investigar en esta página y mandarme la investigación y una foto de la construcción de un ascensor casero. El que lo haga tiene un punto adicional, el que no lo haga, pues no pasa nada. Y luego vimos el concepto de máquina compuesta. Una máquina compuesta es la que puede, es la combinación de todas las que vimos, y el ejemplo más común pues son las tijeras para cocina, los cascanueces, que tienen un aditamento aquí para que con presión podamos romper o cortar ciertas cosas. Y finalmente vimos las poleas combinadas, que podemos hacer un mecanismo donde tenemos una polea fija y una polea móvil para que me sea más fácil levantar y además aplicar la mitad de fuerza, la mitad del peso para poder subir ese objeto. Y finalmente, aplica tu aprendizaje, donde pues, se dejó esta actividad de tarea para realizar los problemas. Con esto terminamos el repaso de la teoría de 3 capítulos: fuerza de fricción y empuje, fuerzas y movimientos, aplicando la primera, segunda y tercera ley de Newton, y fuerzas en máquinas simples, donde vimos palancas, las tres clases de palancas y las poleas principalmente, y las máquinas compuestas. Muy bien, nos vemos el miércoles para realizar los ejercicios y problemas de estos temas. Nos vemos. Adiós, maestro. Adiós. Adiós, profe. Maestro. Adiós, profe. Dime. Adiós, profe. Adiós, profe.